Hola amigos de Sábado de Tesis, ¿cómo están? ¿Qué tal les está yendo el avance de la tesis? Ojalá que bien. Una sesión más de Sábado de Tesis. El día de hoy vamos a avanzar una importante parte de nuestra tesis. Son los enfoques, ¿ya? Los enfoques, niveles y tipos de investigación. Esto es lo que vamos a avanzar el día de hoy, ¿ya? Enfoques, niveles y tipos de investigación. Tenemos que saber clasificar bien de qué tipo es nuestra investigación. ¿Listo? ¿De qué tipo, de qué enfoque y de qué nivel? Pero antes que nada, un saludo a nuestros nuevos seguidores de Facebook. Todos esos jóvenes, todos esos caballeros de posgrado, esas señoras o las chicas que están haciendo su tesis de licenciatura, maestría y doctorados de las diversas carreras, ¿sí? Asistencia social, medicina, ginecología, administración, psicología, ¿sí? Todas las áreas sociales, biomédicas y algunas ingenierías también. Todos ellos bienvenidos a nuestra nueva sesión de sábado de tesis. Vamos a comenzar repasando lo que hicimos la vez pasada en la sesión de operacionalización de variables y matriz de instrumentos. Pues bien, sepamos que nuestra presentación del día de hoy es primero lo de la operacionalización de variables. La operacionalización de variables, como dijimos la vez pasada, tiene algunas partes sumamente importantes. La operacionalización de variables se presenta en un cuadro como este, que tiene, que reconoce las variables. Si es una investigación, digamos, descriptiva simplemente, entonces será variable única, ¿sí? Por ejemplo, nivel de conocimientos acerca de la pandemia COVID-19. Entonces, esa es una investigación descriptiva. Entonces, allí se pone variable única, ¿ya? Variable única. ¿Cuál? Conocimientos sobre pandemia COVID-19. Así sería. Pero si tenemos una investigación correlacional, digamos, nivel de productividad y competencias digitales. Allí tenemos dos variables. Es una investigación correlacional simple, tiene dos variables, pero no son variables causa y efecto, sino que son variable 1 y variable 2. Entonces aquí tendrías que poner variable 1, tal variable. Variable 2 más abajo, ¿sí? Y así, ¿listo? Pero si es una investigación correlacional causal, como pusimos la vez pasada, por ejemplo, aquí este caso de la influencia del COVID en la actitud hacia la vida, esa es una investigación correlacional causal. En ese caso, mire, variable independiente, pandemia COVID-19, ¿sí? Y variable dependiente, o sea, la que recibe los efectos, ¿sí? Es la actitud hacia la vida. Eso es lo que estamos hipotetizando. Estamos hipotetizando que la pandemia COVID-19 ha influenciado en la actitud hacia la vida de muchas personas, de la población justamente de la que vamos a estudiar. Entonces, por eso se le llama de esa manera variable independiente y variable dependiente. Ya saben ustedes que una operacionalización de variables tiene una definición conceptual. ¿Qué cosa es? Es el concepto de la variable que lo sacas del marco teórico, el mejor concepto, el concepto con el que coordinas mejor en tu investigación. ¿Listo? La definición operacional, ¿qué cosa es? Es mencionar nada más con qué instrumento, con qué dimensiones y cuántos ítems estás investigando esa variable. ¿Ya? Reconocer esas dimensiones, cuáles son esas dimensiones, ¿sí? Reconocerle los indicadores, ¿ya? Tenemos la variable, las dimensiones y los indicadores. ¿Qué cosa es? La variable partida en sus diversos sectores para que lo podamos estudiar más exactamente, lo podamos comprender bien, lo podamos abarcar bien, ¿ya? De esa manera se divide en dimensiones y después en indicadores. Y después de los indicadores ya vienen los ítems. O sea, de lo general a lo particular, a lo más específico. Así se procede en la operacionalización de variables.
Por eso mismo se llama operacionalización de variables, porque operacionaliza esa variable que es genérica, amplia. ¿Cómo lo vamos a estudiar? De manera minuciosa en sus partes, en sus dimensiones, indicadores y en sus ítems, de manera que podremos conocerlo bien a esa variable. Ese es el objetivo. ¿Listo? Muy bien. Y este es el esquema para poder desarrollar la operacionalización de variables. De ahí mismo sale la matriz de instrumentos, incluyendo ya los ítems. Pero se dan cuenta aquí, mira, tiene variables, dimensiones, indicadores, ítems, el porcentaje que pesan los ítems y se ponen los nombres de los instrumentos. Eso se pone en un cuadro acerca de las 2, 3, 4 variables o de repente una variable, ¿sí? A eso le llamamos matriz de instrumentos. Muy bien, queridos amigos. Ya tenemos ese esquema, que es una parte importante en la elaboración de las tesis. Miren, aquí tengo la estructura de las tesis de una universidad, ¿ya? De una universidad. Hace unos días me han venido a pedir ayuda, ¿sí? Me han dejado esto es lo que me piden, doctor, por favor, apóyeme. Bueno, qué bueno, ¿no es cierto? Qué bueno. Y así, hay muchas estructuras. Tengo aquí otra estructura, aquí en este libro, en mi libro tengo otra estructura, ¿sí? Pero casi todas coinciden, casi todas coinciden. Y en todos ellos hay una parte importante que vamos a tratar el día de hoy. La parte que se llama capítulo de metodología. En el capítulo de metodología te piden algunas partes sumamente importantes. Primer punto que te piden son los enfoques. ¿Qué enfoque sigue tu investigación? Segundo punto que te piden, niveles. ¿De qué nivel de investigación es la tuya? ¿Sí? Otro, te piden el tipo de investigación. ¿Qué tipo de investigación estás realizando? Y así, piden más cosas en la universidad. Tienes que seguir esos puntos que te piden en la universidad para que puedas presentar una buena tesis. Bien, pues, pero les cuento, amigos, tengo una decepción con nuestros autores. Muchos autores que tratan de metodología de la investigación, ¿sí? Hernández Sampieri, ¿sí? Y tantos otros, tengo más libros por allá, ¿sí? Todos ellos tratan de manera distinta esta parte, este capítulo de la metodología. Todos hablan de enfoques, en eso sí nos ponemos de acuerdo. Niveles, algunos hablan de niveles, otros usan otra terminología. Algunos llaman niveles a lo que son tipos. Ahí sí que te confunden tremendamente. Y después van a ver los diseños que vamos a ver a la próxima semana. Se confunden los tipos con los diseños. Así que, si te piden que hagas tu tesis apoyado en un autor, en los conceptos que ofrece un autor, no hay un solo autor que te apoye bien en toda esa tipología, en esa caracterización metodológica que te piden en la universidad. Tienes que coger a un autor, después te pasas a otro autor y después te pasas a otro autor y así avanzas en tu tesis. Pero no hay un solo autor que te guíe así bien hecho. Eso es lo que vas a encontrar en mi libro, que ya va a salir muy pronto. Ya en unos días el libro está a la venta. Posiblemente en poquito tiempo les voy a estar mostrando el libro para que lo puedan confrontar el video con el libro y de manera que tu tesis pues ya salga sumamente reforzada con alta calidad. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a hablar acerca de los enfoques, niveles y tipos de investigación. ¿Qué son los enfoques? Los enfoques. Los enfoques son maneras, ¿ya? Casi como decir paradigmas, ¿ya? Modos de ver la investigación, pero en su sentido global, ¿ya? Modos de ver la investigación desde una visión amplia que va a abarcar de principio a fin tu investigación, ¿ya? Entonces, en ese sentido, tenemos sobre todo dos enfoques y un tercero que es mixto. El primero es el cuantitativo. Esa palabra cuantitativo, ¿qué te parece? ¿Qué te suena? Viene de cantidad, ¿sí? Cantidad.
¿Cuánto? ¿Sí? 18%, 65 personas, 93 estudiantes, 48 adolescentes, 24 madres de familia. ¿Te das cuenta? Eso es cantidad, ¿ya? Cuando hacemos una investigación según el enfoque cuantitativo, cuando vas a aplicar las encuestas, cuando vas a aplicar fichas de observación, ¿sí? Ese tipo de instrumentos que se marcan y después se ponen valores para poder calificar y poderlo ingresar a un software estadístico. Cuando puedes responder con números, cuando dices la respuesta con una tabla o con una figura, ¿listo? Con gráficos, con porcentajes y frecuencias, con chi cuadrado, con correlación Rode-Spearman, con TD-Student, con ANOVA, ¿sí? Con coeficiente de determinación, con correlación lineal. Eso se llama investigación cuantitativa. ¿Ya? Si va por allí tu investigación, si quieres hacer con números los resultados, entonces tu investigación es cuantitativa. Profesor, pero yo estoy haciendo una investigación en un pueblo de la selva. Estoy estudiando la deserción escolar, pero deserción escolar es un tema bastante ya muy conocido, muy investigado. No, profesor, yo lo estoy investigando de otra manera, de manera cualitativa. Yo no estoy aplicando encuestas, no estoy recogiendo las notas de los alumnos de los colegios, de todos los cursos. No, estoy haciendo de manera cualitativa. ¿Cómo es eso? Estoy entrevistando a las personas y les estoy preguntando por qué dejaron el colegio. Y yo presumo que no precisamente es porque se metieron en los vicios. No precisamente es porque son flojos. Yo presiento que es por otra razón. Por eso estoy haciendo una investigación cualitativa. Así me dijo un profesor exactamente hace un año. ¿Ya? Un profesor que vive en la selva, trabaja en la selva, mejor dicho, ¿ya? En la selva peruana, allá cerca de Ucayali, ¿ya? Y él es profesor de alumnos quechuas, castellanos y de idioma achuar. ¿Listo? Entonces, imagínense todo el mundo que vive ese profesor cuando sus alumnos se le van. ¿Sí? Entonces, cualitativo, él fue con su celular a grabarles, a preguntarles y decirles varias preguntas para poder analizar por qué razones han abandonado el colegio. Y encontró cosas maravillosas, cosas interesantísimas, cosas que nosotros no encontramos comúnmente en la ciudad. Es algo distinto, ¿ya? Eso es cualitativo. Él no aplicó encuestas, fichas para contestar, marcando sí, no, a veces, no, nada de eso. Sino que preguntó a los muchachos muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo te sentiste al abandonar el colegio? Profesor, yo verdaderamente me sentí muy mal. Mis papás también estaban muy mal. Sentía que ya no tenía futuro. Sentía que iba a ser un fracasado en la vida. Sin embargo, me estoy esforzando para salir adelante. A ver, ¿eso cómo lo presentas en porcentajes? ¿Cómo lo presentas en frecuencias? ¿Cómo le haces la prueba chi cuadrado? Si, por ejemplo, lo correlacionas con otra variable. No se puede, ¿ya? Eso es investigación cualitativa, donde tú respondes, todos tus resultados de la investigación va a ser escrito, ¿sí? En prosa continua, ¿ya? No vas a presentar ningún cuadro estadístico, ¿listo? Eso es cualitativo. Y hay uno tercero que se llama enfoque, ¿ya? Enfoque mixto o cuantitativo. ¿Listo? La investigación cuantitativa es de lo mejor que puede haber. ¿Por qué? Porque juntas lo cualitativo con lo cuantitativo. Aplicas las fichas de encuesta, ¿sí? Y lo corroboras con las entrevistas que hiciste, con las preguntas, con lo que la gente te contestó desde su propio sentimiento.
desde lo que él pensaba, desde lo que él creía, desde allí. Entonces se vuelve una investigación interesante, ¿sí? Cuantitativo, ¿ya? O sea, usas los instrumentos cuantitativos, encuesta, ficha de observación, ¿sí? Muchos instrumentos de ese tipo, ¿ya? Usas eso, cualquiera de esos instrumentos y además haces la entrevista. Estos resultados los corroboras con estos resultados de la cualitativa. Entonces tienes una excelente sustentación y te van a felicitar y te van a decir, esos resultados que has presentado están corroborados con otros datos que has sacado de otra fuente. Así que esta investigación es excelente. No has hecho una investigación facilona, sino que has hecho una investigación de calidad. Eso te van a decir tus jurados en la investigación. Entonces, es bueno eso de lo cual y cuantitativo. Si alguien quiere hacer ese tipo de investigación en administración, en psicología, en trabajo social, en ingeniería industrial, puede hacerlo, ¿ya? Pida ayuda, ya saben a quién. ¿Listo? Muy bien. Pero ahora tratemos uno por uno cada uno de los enfoques. Vamos a tratar cada uno de los enfoques. Vamos a hablar acerca del enfoque cualitativo, ¿ya? El enfoque cualitativo lo vamos a tratar enseguida. El enfoque cualitativo tiene varias otras formas de concretarse en la realidad, ¿sí? Hay un enfoque cualitativo de tipo etnográfico. ¿Qué cosa es etnografía? Viene del estudio de las costumbres de los pueblos, ¿sí? Estudio de las costumbres, de aquello que hacen, por ejemplo, las fiestas patronales, las fiestas del corte de cabello, por ejemplo, que hacen en las zonas andinas, ¿ya? O, por ejemplo, la fiesta de San Juan, allá en la selva, ¿sí? O, por ejemplo, la fiesta, ¿cuántas fiestas, por ejemplo, religiosas también? ¿Sí? ¿Qué sentido tiene eso para el pueblo? Decimos nosotros, ¿ya? Eso es una investigación etnográfica. Entrevistas, conversas con muchas personas representativas de un determinado pueblo sobre su etnografía, sobre aquello que los caracteriza a todos en sus valores, en sus costumbres. Eso es etnografía. El enfoque, el tipo de enfoque, el tipo de investigación fenomenológica. La investigación fenomenológica viene del phenomenon, del ser concreto, palpable, real, que queremos conocer, ¿ya? Entonces, el fenómeno que está sucediendo tenemos que esculcar qué está pasando allí. Generalmente esta investigación fenomenológica es un acercamiento más minucioso a una realidad o a la vida de una persona o de unas cuantas personas, ¿ya? De la misma manera que les dije, con entrevistas, con conversaciones, con oír las vivencias de las personas. Todo eso, lo cualitativo va por ese lado, no es números, no son fichas, ¿ya? Otro, la teoría fundamentada es aquella teoría, ¿ya? Aquellos aportes que tienen su fundamento, que se busca dónde está su origen y qué quiso decir. ¿Ya? Por ejemplo, podemos comenzar a decir la ciencia, pues muchos dicen que la ciencia surgió con Descartes. Pues bien, yo les digo que muchos investigadores hubieron que incluso más antes de Aristóteles la ciencia ya estaba fundamentada. Sin embargo, por falta de seguidores, se ha quedado truncado por un tiempo, ¿ya? Por un tiempo. ¿Listo? Muchos dicen que la religión ha atrasado a la humanidad. Sin embargo, hay muchos sectores, expresiones de muchos sectores, cuando tú haces una investigación fundamentada, buscando las raíces, las causas, dónde está toda esa real, dónde está todo ese fondo de lo que se dice, ¿sí? Allí encuentras que no es tanto así. ¿Listo? Otro, análisis de datos, análisis de la información, también se puede hacer de manera cualitativa, ¿ya? Analizar una información, ¿ya? Buscar el sentido que tiene, qué significado tiene para la realidad esa información. Otro, la hermenéutica, viene de Hermes,
¿ya? El Dios, ¿ya? El Dios mensajero. El hermenéutico es aquel que interpreta la realidad. Por ejemplo, eso se usa bastante, por ejemplo, en la interpretación de los textos clásicos. ¿Qué quiso decir Platón en su obra famosa Diálogos? ¿Ya? ¿Qué quiso decir Platón? Es tan antiguo que hay que interpretar. A los tiempos actuales no lo puedes entender así de fácil. Las cosas hay que interpretar. O en la Biblia, ¿qué es lo que se quiere decir? ¿Cuál es el mensaje divino que quiere transmitirnos? O, por ejemplo, en las antiguas, por ejemplo, en la lectura de los mitos griegos, ¿qué se quiso transmitir? ¿Se quiso decir simplemente que existían muchos dioses cuando no existían? ¿Cuál es el mensaje de fondo que hay detrás de eso? A eso se llama hermenéutica. Interpretar la realidad, interpretar el mensaje. Otro, la historia de vida. Cuéntame tu vida, dicen los psicólogos, ¿sí? Escuchan cómo ha sido tu vida desde muy pequeño. Cuéntame después qué te ha sucedido, ¿sí? Esa es la historia de vida. A partir de la historia de vida puedes entender por qué la persona es así, ¿sí? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Otro, estudio de casos concretos, especiales, de casos únicos a veces encontramos en la vida, ¿ya? En esos casos, por ejemplo, los sociólogos encuentran casos únicos, ¿ya? Otros casos, por ejemplo, para los psicólogos, ¿ya? Hay casos únicos. Otro, investigación-acción, es conocer una realidad, ¿sí? Entrar en esa realidad, participar en esa realidad, por eso se llama investigación, acción participativa, ¿ya? Participar en esa realidad para transformarlo, para mejorarlo, ¿listo? Esa es la investigación, acción, hacerlo mejor desde allá, pero ¿cómo? Con sus propios argumentos, ¿ya? Esto generalmente se aplica a lo social, a las personas. Aquí esto no lo puedes trabajar con virus, con bacterias, no, eso no se hace. ¿Ya? Aquí en la investigación-acción se hace con personas. Por ejemplo, encuentro que un grupo social de personas de un determinado pueblo están muy dados al alcoholismo. ¿Sí? Yo soy un investigador social o un sociólogo o de repente soy un psicólogo o soy un educador y voy para allá. Me quedo a vivir en ese pueblo por unos 2 meses, 3 meses o de repente más. ¿Sí? Y voy conversando con uno, con otro cabecilla de la comunidad, con otro representante, con otro, ¿sí? Voy conversando y vamos buscando por qué consumen alcohol, ¿sí? Y les voy haciendo reflexionar, pero ¿te has dado cuenta que el alcohol perjudica tu salud? Pero lo hace de esta manera. Esto es lo que sucede con tus pulmones, esto es lo que sucede con tu ritmo cardíaco. Le voy explicando paso a paso y ellos se van dando cuenta de a poquitos y van descubriendo una solución. Hasta que al final dicen, tenemos que evitar el alcohol, tenemos que cortar, porque así como estamos practicando el consumo de alcohol, está muy mal, nos está perjudicando. Con razón nuestros compañeros se mueren jóvenes, van a decir ellos mismos, por sí mismos van a concluir. Tú le das la motivación, tú le sueltas las ideas y ellos sacan sus propias conclusiones. Poco a poco, eso no se hace en 2 días, eso se hace a veces en meses, a veces en medio año. Así es, ¿ya? Listo. Eso es una investigación, acción. Haces que la realidad cambie. ¿Por qué? Porque por la acción de los mismos integrantes, con una ayuda externa, ¿sí? De una persona comprometida que se meta allí y que viva con ellos y que les haga reflexionar suficiente. ¿Listo? Muy bien. Hasta allí es toda una investigación cualitativa. Hasta aquí no aplicas encuestas, ¿sí? Sino entrevistas, conversación directa, motivación a las personas, apelar a su sentido común, a su capacidad reflexiva, a sus valores. Eso es el enfoque cualitativo. Hasta aquí cerramos enfoque cualitativo. ¿Listo? Ahora abrimos un nuevo campo, el enfoque cuantitativo. La mayoría de las investigaciones están por aquí. Posiblemente, queridos amigos, ustedes que me están escuchando, están por allí, ¿ya? El enfoque cuantitativo. ¿Qué significa eso? El enfoque cuantitativo, como ya les dije antes, es una investigación donde tú
obtienes una información cualitativa que después lo conviertes en cantidad. Por ejemplo, las personas contestaron una encuesta, ¿sí? Donde dicen, ¿usted con frecuencia usa la computadora? Algunos van a responder sí, otros van a responder a veces, otros van a responder no. Cuando responden que no, le vamos a poner el valor de 1. Cuando responden a veces, le vamos a poner el valor de 2. Y cuando responden sí o siempre, vamos a ponerle el valor de 3. ¿Te das cuenta que tienes 1, 2 y 3? Son cantidades. Si sumas todas las respuestas, vas a tener hartos números. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, estás con cantidades. ¿Listo? Pero ¿cómo se aplica esa investigación cuantitativa en la investigación? Primero, vamos a hablar entonces dentro de la investigación cuantitativa, vamos a hablar acerca de los niveles, ¿ya? De los niveles. Hay 2 niveles dentro de la investigación cuantitativa. Uno es el nivel básico, ¿ya? Niveles de investigación, ¿sí? Nivel básico. ¿Ya? Este es el nivel básico. Y hay otro nivel, aquí lo voy a escribir, ¿ya? Nivel aplicativo, ¿ya? El nivel aplicativo. ¿Listo? Listo. Muy bien, para que nos ordenemos, aquí lo voy a poner de negrito esto, para que nadie se me confunda, ¿ya? Dentro del enfoque cuantitativo tenemos niveles. Tenemos nivel básico y nivel aplicativo, ¿ya? ¿Qué es el nivel básico? El nivel básico ustedes lo tienen que relacionar con lo siguiente. Nivel básico es lo mismo que decir conocimiento, ¿ya? Es lo mismo que decir conocimiento. Si tú haces una investigación para poder conocer cómo está tu población respecto a esta variable y respecto a esta variable, tu investigación es de nivel básico, ¿ya? Porque estás conociendo cómo está tu población. Pero, doctor, ¿sabe qué? Yo no quiero solo conocer, sino además quiero conocer y transformar la realidad. Cuando tú transforma, cambiemos por favor, aquí, relacionen por favor, ya, la palabra nivel aplicativo con la palabra transformación, o también puede ser también cambio, mejora, con esas palabras, ¿listo? Si, por ejemplo, estás haciendo una investigación para poder mejorar la conciencia cívica, ¿ya? Para mejorar la conciencia cívica de los estudiantes universitarios del tercer semestre de la Facultad de Derecho. Perfecto. Entonces, si estás aplicando un programa experimental para mejorar, ¿ya?, la conciencia cívica, entonces estás haciendo una investigación de nivel aplicativo. Si, por ejemplo, estás queriendo obtener una solución, una medicina, un tratamiento para acabar con el COVID, ¿ya? Una medicina en base a los componentes químicos del matico, ¿sí? Para acabar con el COVID. Ya eso lo vas a trabajar en laboratorio, todo eso. Muy bien, esta investigación es aplicativa. Si eres un administrador, ¿ya? O imagínate, digamos, eres un ingeniero industrial, ¿listo? Eres un ingeniero industrial y estás produciendo
estás produciendo agua pura, agua pura, ¿listo? En base a alguna solución especial, ¿ya? Agua pura de fuentes, por ejemplo, de fuentes naturales, ¿no? O puede ser agua pura tratada, agua pura con saborizantes, no sé, ¿listo? O de repente estás tratando de producir como ese joven, ¿no? Ese joven que inventó la galleta, las galletas con hierro contra la anemia. ¿Ya? Ha tenido que probar si eso puede combatir la anemia, ¿sí? Esa es una investigación aplicativa. Entonces, tenemos esos dos. Tenemos nivel básico, que es la investigación de nivel básico, que es de conocimiento, y la investigación de nivel aplicativo, que es de transformación, de cambio, de mejora de las situaciones. Pero eso lo vamos a tratar poquito a poco. Lo que es el nivel básico, esto lo vamos a llevar un poquitito más abajo, ¿ya? Dentro de lo que es el nivel básico, aquí, listo. Dentro de lo que es el nivel básico, todos los que están estudiando el nivel básico, por favor, jóvenes, presten mucha atención. Además de que tu investigación es de nivel básico, según su tipología, según los tipos de investigación, ¿cómo es? ¿Ya? Entonces, tu investigación puede ser descriptivo, ¿ya? Descriptivo. Puede ser también comparativo, porque compara. Puede ser también correlacional simple, porque relaciona una variable con otra variable, ¿ya? Otro puede ser correlacional causal, porque identifica cuánto esta variable influye en la otra variable. ¿Cómo influye? ¿Ya? Eso. Bueno, pues, tenemos esos tipos de investigación. Hay más. También hay una investigación aquí, exploratoria, ¿ya? Hay también una investigación exploratoria. ¿Listo? También. Bueno, pues, ¿cuándo es una investigación? Por ejemplo, ¿quieres saber, eh, ¿quieres saber la satisfacción marital en, en esposos, en esposos, barrio siglo XX? Entonces, ¿quieres saber cuánta satisfacción marital hay en ellos? ¿Listo? Entonces, ahí sí es una investigación descriptiva. Cuando es una investigación descriptiva únicamente, aquí en el Perú, solo se acepta para tesinas, ¿ya? Solo para tesinas. Si quieres hacer una investigación para tu tesis de licenciatura, de maestría o de doctorado, ni se te ocurra hacer únicamente investigación descriptiva. No va. ¿Listo? Investigación exploratoria. ¿Cuándo es una investigación exploratoria? Cuando exploras una realidad, en este caso una realidad cuantitativa, porque también hay cualitativa, ¿eh? Más arriba hemos hablado de eso, ¿sí? Ya. Cuando exploras una realidad con datos cuantitativos sobre un tema desconocido, ¿ya? Sobre un tema desconocido. A menudo sale, por ejemplo, por las noticias que tal famoso, tal persona tiene una enfermedad rara que solo en el mundo hay 150 casos. O en el mundo hay 10 casos. Es raro. Entonces hay que saber, no hay ni siquiera literatura, ¿ya? No hay ni siquiera literatura, entonces tienes que buscar en inglés, en portugués, en francés, en chino, en japonés y así. Esa es una investigación exploratoria. Cuando es escaso y tú quieres recopilar información de diversas fuentes sobre ese tema extraño, ese tema escaso, muy poco conocido. Esa es una investigación exploratoria. Si alguien de ustedes está metiendo entonces en un tema muy poco conocido, donde no hay la investigación, donde no hay información, entonces tu investigación es de tipo exploratorio. ¿Ya? Profesor, mi investigación, yo quiero hacer una investigación comparativa.
¿Cómo puedo formular el título de mi investigación comparativa? La investigación comparativa se formula más o menos de la siguiente manera. Remuneración de personal administrativo masculino y femenino en la municipalidad tal. Ahí estás comparando, ¿sí? La remuneración que se le da a los varones y la remuneración que se le da a las mujeres. Y te vas a dar cuenta que eso que se discutía hace poco en el Congreso para dar equidad remunerativa sigue siendo un problema, ¿ya? Hasta en las instituciones del Estado, más todavía en las instituciones privadas. ¿Cuánto recibe si fuera una CEO en una empresa? ¿Cuánto recibe? 5.000 soles de sueldo. Si fuera un varón CEO en el mismo cargo, ¿cuánto recibe? 7.500. ¿Y por qué esa diferencia? ¿Te das cuenta? Una investigación comparativa te puede arrojar datos interesantes, ¿ya? Otras cosas que se puede investigar, por ejemplo, se puede investigar, por ejemplo, el rendimiento laboral en ámbitos sociales, ¿ya? En ámbitos sociales. ¿Quién rinde más? ¿El psicólogo? Y así, ¿qué tipo de profesional rinde más? ¿Ya? O por ejemplo, un empresario que quiere contratar, por ejemplo, personal para hacer delivery, hacer entregas delivery a las familias. ¿Quién es más honesto? ¿De qué carrera? ¿De qué sexo? ¿De qué edades? ¿O de qué procedencia? Y así tú investigas y te das cuenta de una información importante y puedes aportar. ¿Listo? Esa es una investigación comparativa. Mi investigación es, por ejemplo, aquí, a ver, una investigación. Vamos a inventarnos un título, ¿ya? Una investigación. A ver, prevalencia. No. Todavía. Vamos a ir a otro, ¿ya? Gestión de almacén. Gestión de almacén y gestión de almacén, horas muertas en la empresa no sé qué. ¿Te das cuenta? Tienes aquí una variable, gestión de almacén, ¿sí? Tienes una variable y horas muertas, o sea, horas perdidas, ¿sí? En la empresa tal. Estás pensando que muchas veces las horas muertas se dan por la mala gestión de almacén. Posiblemente puede darse, eso es lo que estás hipotetizando. ¿Qué es eso? Esa es una investigación. Es una investigación comparativa, exploratoria, descriptiva. No, es una investigación de tipo correlacional simple. ¿Ya? Todo depende incluso de esa misma manera. Pero esto se define, si va a ser correlacional simple o va a ser correlacional causal, se define cuando, por el objetivo. Por ejemplo, si mi objetivo dice influencia de la gestión de almacén en las horas muertas en la empresa tal. Entonces, desde que yo puse influencia, esta tesis ya lo convertí en
correlacional causal. Pero si yo pongo, por ejemplo, de otra manera, miren, lo voy a hacer de otra manera. A ver, control V, ya, listo. Digo, correlación entre gestión de almacén y horas muertas en la empresa. Esta investigación es correlacional simple. ¿Qué estás diciendo con esta investigación? ¿Ya? Estás diciendo con este objetivo, mira, correlación, ¿ya? No, perdón, influencia, determinar la influencia, ¿sí? Sería el objetivo, si fuera en objetivo, determinar la influencia, ¿sí? Determinar la correlación. Si fuera en objetivo, tiene que ser con verbo, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Así es. Si dice determinar la influencia, es correlacional causal. Entonces lo traemos para abajo. ¿Ya? Si dice determinar la correlación, ya no es correlacional causal. Es una investigación correlacional simple, nada más. ¿Ya? Amigos, en este punto permítanme hacer un hincapié. Miren, muchos investigadores, estudiantes, tesistas universitarios, sin pensarlo bien, hacen investigaciones correlacionales simples. Pero esa investigación correlacional, puedes usar la correlacional simple y ahí. Si tú estás haciendo tu investigación y de repente lo llamaste así, en tu objetivo ponle determinar la influencia, el impacto, ¿ya? El impacto, algo así, y conviértelo en correlacional causal. Cuando lo conviertes en correlacional causal, no solo vas tú a nivel de resultados, no solo vas a aplicar el chi cuadrado y la correlación de Pearson o de Rode-Spearman, sino vas a ir un poquito más allá. Vas a ir hasta determinar cuánto influye esta variable en esta variable. O sea, hasta determinar cuánto influye la gestión de almacén en las horas muertas. Influye el 18%. Ah, sí influye 18%, pero es bajo. Influye el 77%. Uy, eso es un resultado excelente. O sea que hay que cuidar mucho la gestión de almacén, porque por eso es que estamos perdiendo muchas horas en la empresa. Seguramente por eso no tenemos muchos éxitos, mucha ganancia. Ah, ¿te das cuenta? Llegaste a ese resultado porque hiciste la correlación causal. Pero si solo te hubieras quedado en correlacional simple, no hubieras llegado a eso. Solo hubieras dicho al final en el resultado, a mayor gestión de almacén, menos horas muertas. A menor gestión de almacén, más horas muertas. Pero no hubieras podido determinar cuánto influye esta variable en la otra variable. No se puede. ¿Listo? Por eso yo sugiero a todos los que me ven, a todos los que quieren hacer una investigación correlacional, háganlo correlacional causal. Miren, es una cosa interesante lo que les estoy diciendo. Muchas veces ni siquiera los mismos asesores se dan cuenta de eso. Ya cuando tú llegas a la sustentación te preguntan, y pues cuando has hecho una investigación correlacional simple, y pues dime cuál es la causa de este problema, ¿puedes tú decirme a ciencia cierta si esta variable influye en la otra variable? No, ¿por qué? Solo he hallado la correlación, pero no he determinado la causalidad. Entonces tu resultado es simple, bajo, no aporta mucho, ¿sí? No aporta mucho. Es como decir, ¿quién se comió el pan de la mesa? Alguien de los que estaban en la casa. ¿Cuántos estaban en la casa? 10 personas, ¿sí?
Y con eso, ¿qué has resuelto? Nada, ¿sí? Pero mejor sería si determinaras, ¿quién se comió el pan? Se comió Enrique. Ah, ya, Enrique, por favor, ten cuidado, que ese pan estaba pensado para tal otra cosa. Ah, ya, listo. ¿Ves? El resultado es más exacto, ¿sí? La correlacional causal te permite señalar un camino de solución. ¿Listo? Muy bien. Entonces tenemos eso. Determinar la influencia de la gestión de almacén, ¿no es cierto? Eso nos permite ayudar. Determinar la influencia. Cada vez que encuentras la palabra influencia, estás en correlacional causal. Allí hay una variable independiente. ¿Qué sería? La gestión de almacén. ¿Listo? Y hay una variable dependiente. ¿Cuál es la que depende? Las horas muertas. ¿Listo? Así es como se va a escribir después tu investigación. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Y tenemos aquí en la correlacional, en cambio, en la correlacional simple, ¿cómo sería? Aquí solo tendrías que hablar de variable 1. ¿Cuál es la variable 1? Gestión de almacén. La variable 2. ¿Cuál es la variable 2? Horas muertas. ¿Listo? O sea, las horas perdidas. ¿Ya? Esta es la diferencia. En uno es variable 1, variable 2, en el otro es variable independiente, variable dependiente. ¿Por qué? Porque la estadística te permite definir, ¿ya? ¿Cuáles son esas variables? ¿Ya? ¿Listo? ¿Cuáles son esas variables y cuál es la causa y la consecuencia en el caso de la correlacional? ¿Listo? Muy bien. Listo, jóvenes. Entonces, eso es lo que tenemos para el día de hoy. Hemos hablado acerca de tres cosas básicamente. Hemos hablado de enfoques, ya, repasando por favor, los enfoques. Hay enfoque cuantitativo y hay enfoque cualitativo. El cuantitativo usa números. Si piensas aplicar encuestas, después lo vas a volver números, lo vas a calificar como números, entonces estás en la investigación cuantitativa, ¿ya? Si vas a hacer entrevistas, si quieres interpretar el sentimiento de las personas, el pensamiento, ¿sí? Entonces estás en la investigación cualitativa, ¿ya? Según los niveles en la investigación cuantitativa, ya miren aquí abajo, en la cuantitativa, aquí hay, ya en esta investigación, hay niveles, nivel básico y nivel aplicativo, ¿ya? Hay nivel aplicativo, ¿listo? ¿Cuál es el nivel básico? El nivel básico es el que solo conoce la realidad, ¿ya? El que no va a modificar las variables, no va a cambiar la condición de las variables, ¿sí? ¿Cuándo se cambia la condición de las variables? Con el experimento, pues, pero en el nivel básico solo se conoce, ¿ya? Y después tenemos el nivel aplicativo. En el nivel aplicativo, sí, conocemos, realizamos un programa experimental y modificamos la realidad. Aplicamos un pretest y un post-test. El mismo instrumento. Tengo mi cuestionario de no sé qué, ¿sí? Tengo el cuestionario, entonces aplico esto, les aplico 2, 3 paginitas, les aplico a las personas, pin, antes del programa experimental y conozco, mira en qué, están bajos en tal cosa. Muy bien, tenemos que ayudarlos a que salgan de esa situación. Para eso me siento en mi computadora y me pongo a escribir. A ver, tal persona con su teoría nos dice que por aquí puede ser la solución teniendo en cuenta estos criterios. Ya. Creo un programa de mejora, ¿sí? Un programa de mejora de las sesiones que voy a aplicar en las personas. Se puede aplicar en personas, en objetos o en animales, ¿sí? En microorganismos también, ¿sí? Aplico el programa experimental, ¿sí? Lo diseño primero, después lo aplico,
y después otra vez. El test que hice antes lo vuelvo a aplicar después, ¿sí? Entonces ya tengo pretest y posttest. Comparo el resultado del pretest y el resultado del posttest y podré saber si ese programa experimental que apliqué sirve o no sirve. ¿Ya? Ese es el nivel aplicativo. Pero, queridos amigos, atentos por favor con esto. Miren, hay algunos investigadores tesistas que quieren hacer una investigación experimental, pero no miden primero cómo está su población, sino que dicen, sí, mi población pues tiene bajo rendimiento escolar, entonces de una vez de frente les aplico el programa experimental, ¿sí? Sesiones, charlas, ¿sí? Y recién en el post-test, recién en el después, le aplican el programa experimental, el test, ¿sí? Recién en el post-test le aplican el test, ¿sí? ¿De qué sirve? Ahora, ¿con qué vas a comparar? Si no tienes un punto de comparación, ¿cómo vas a saber si este programa experimental que aplicaste sirve o no sirve? No vas a poder saber. Entonces, primero es que hay que aplicar el pretest. ¿Conoces cómo está tu población? Que está mal. ¿Y en qué cosas? En esto tiene un poco más de deficiencias, en lo otro tiene un poco menos de deficiencias, en esto también tiene más deficiencias. Entonces, incidiendo en esos puntos en que hay más deficiencias, hago un programa experimental. ¿Ya? Y después este programa experimental puede llevar 2 meses, 3 meses, 6 meses, a veces, ¿ya? Y después les aplico el post-test. Con el mismo instrumento les aplico después para saber cómo está la población. Pero hay también otro tipo de investigación experimental, por ejemplo, en objetos, ¿sí? Por ejemplo, cómo quitar el mercurio de las aguas del río, de cualquier río, ¿sí? Que está cerca o que recibe los residuos de una minera, ¿sí? Entonces, mediante el fitotratamiento, ¿sí? Entonces, primero tienes que saber cómo estaban las aguas normalmente. Lo haces pasar por fitotratamiento y ahora mides otra vez. Ahora, ¿cómo están las aguas? ¿El fitotratamiento ha servido o no ha servido? Si aquí están mejores, habiendo estado peores antes, entonces quiere decir que el fitotratamiento ha sido excelente, ha sido muy bueno. Es una investigación de nivel aplicativa. Eso es, queridos amigos, la investigación. Entonces, tengan en cuenta, por favor, en vuestra tesis va a aparecer un capítulo 2, 3 o a veces hasta capítulo 4 se llama esto. Se llama método de investigación. Método de investigación. Y el primer punto, enfoque de investigación. ¿Qué le vas a poner? Ahí está, ya te enseñé. El segundo punto va a decir, nivel de investigación. ¿Qué le vas a poner? Ahí ya te acabo de decir. El tercer punto es tipo de investigación. ¿Qué le vas a poner? Ya te acabo de decir. ¿Listo? Pero recuerda, cualquier cosa que pongas aquí en el capítulo del método, así como en otras partes, tiene que tener su autor. ¿En quién te estás apoyando? ¿Por qué dices que tu investigación, esa que estás haciendo, es correlacional simple? ¿Qué significa correlacional simple? Lo dice Sampieri, Hernández Sampieri y los tres autores, ¿sí? Ah, ya, cítalo. ¿Listo? Pero les cuento algo. Ya les dije antes, si tú quieres tomar de Sampieri todo, él no habla de tipo de investigación, él habla de alcances. ¿Ya? Te vas a otro, a Tamayo, tampoco va a coincidir en los 3 puntos. ¿Ya? Te vas a otros investigadores, a Ñaupas y otros, ¿sí? Que tienen su libro, tampoco coinciden, no coinciden. Entonces tienes la obligación de tomar a un autor para enfoques, a otro autor para niveles, a otro autor para tipos y para diseño a otro. ¿Te das cuenta? Ese es el desorden de nuestros autores. Este problemita lo estamos solucionando en el libro que prontito sale a la venta.
Ya, la editorial nos está retrasando porque dicen que tiene mucho trabajo. Bueno, ya sale pronto, se los voy a comunicar apenas lo tenga, porque va a ser delivery, va a llegar hasta tu propia casa, no tienes que sacar ni siquiera el pie para afuera. ¿Listo? Queridos amigos, por favor, esto que hemos avanzado tienes que aplicarlo. No te puedes quedar de manos cruzadas. Esa tesis va. Ya casi estamos por acabar. Ya estamos en la metodología. A la próxima una sesión y a la siguiente y ahí se acaba el proyecto de tesis. Ya tienes que estar en este punto, tienes que estar avanzando conmigo para que pronto presentes tu proyecto de tesis en la universidad de licenciatura, maestría o doctorado, ¿sí? Y enseguida a aplicar los instrumentos y a concluir los resultados. Ya sabes que te voy a acompañar hasta el final. ¿Listo, queridos amigos? Que estén muy bien, ¿ya? Fuerza, ánimo, pónganle ganas a esa investigación que va a ser muy buena. Ánimo.